El silencio del océano, China y la amenaza de los barcos madre de drones. La nueva guerra silenciosa. ¿Y si te dijera que el próximo campo de batalla no será visible a simple vista? Que no serán portaaviones ni submarinos los que dominen los océanos, sino embarcaciones fantasmas, que no tienen tripulación, que no hacen ruido, y que despliegan decenas, incluso cientos de drones, listos para espiar, sabotear o atacar. Bienvenidos a una nueva era. Una era donde los buques no tripulados no solo patrullan los mares, sino que se convierten en barcos madre de enjambres de inteligencia artificial. Vehículos silenciosos, autónomos, mortales, que actúan sin intervención humana, pero bajo objetivos muy humanos. En este video vamos a adentrarnos en una de las apuestas tecnológicas más audaces del siglo XXI, los Motor Drone Boats o buques madre de drones desarrollados por China. Analizaremos el famoso Suaiyun, un buque autónomo que parece salido de una novela de ciencia ficción. Exploraremos su tecnología, su propósito declarado y el verdadero, una herramienta de doble filo, tanto científica como militar. Luego conoceremos al Harry USV, al gigantesco Huitian, y al colosal Type 076, naves que representan una transformación radical de la guerra en el mar. Pero esto no es solo tecnología. Esto es geopolítica, poder, estrategia. Porque mientras tú estás viendo este video, estos barcos sin rostro están navegando cerca de Taiwán, del mar del sur de China, y quizás, muy pronto, en otras aguas más familiares. Prepárate. Lo que vas a escuchar no es ficción. Es el presente, y muy probablemente, el futuro de los conflictos globales. El Suaiyun ciencia, vigilancia y guerra silenciosa. El nombre suena poético. Suaiyun, traducido como la nube de Suai. Un nombre que evoca niebla sobre el mar, tecnología flotando en silencio. Pero tras ese nombre lírico se esconde una de las embarcaciones más inquietantes jamás construidas por el ser humano. China lo presentó al mundo como un logro científico. Un buque de navegación autónoma, propulsado por inteligencia artificial, diseñado para la investigación oceanográfica. Nada agresivo, nada amenazante. Al menos, en la superficie. Este coloso tecnológico mide más de 88 metros de largo, pesa unas 2.000 toneladas y puede alcanzar una velocidad de crucero de 13 nudos, llegando hasta los 18. Es impulsado por motores eléctricos, navegando sin intervención humana, guiado por una red neuronal diseñada por el Instituto de Sistemas Inteligentes del Sur de China. ¿Su misión? Oficialmente, mapeo del fondo marino, monitoreo climático, y exploración de la biodiversidad submarina. Pero la clave no está en lo que es, sino en lo que lleva dentro. Porque el Suaiyun es una plataforma nodriza. Un portador silencioso de más de 50 drones. Algunos voladores, otros submarinos, otros de superficie. Un enjambre completo, totalmente integrado y dirigido por algoritmos inteligentes. Una colmena tecnológica flotante. Y aquí empieza la verdadera historia. Durante los últimos meses de 2023, satélites occidentales comenzaron a seguir con inquietud su trayectoria. El Suaiyun no estaba simplemente investigando arrecifes o corrientes marinas. Estaba navegando muy cerca de Taiwán. En algunos momentos, cruzó la línea de las 24 millas náuticas. Una zona que, aunque no viola técnicamente el espacio marítimo soberano, provoca alarmas. Porque no era un barco militar, al menos no oficialmente. Y eso es lo que lo hace más peligroso. ¿Qué estaba haciendo ahí? Las teorías no se hicieron esperar. Algunos expertos sugieren que estaba mapeando el fondo marino para posibles operaciones submarinas futuras. Otros creen que estaba desplegando drones para medir la densidad de tráfico naval, observar movimientos, o incluso interferir señales electrónicas. La ambigüedad es la estrategia. Al ser un buque civil, no puede ser considerado una amenaza directa. Pero al operar sin tripulación, sin identificaciones visibles, y con una flota autónoma a bordo, el margen entre la ciencia y la guerra se vuelve demasiado estrecho. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Washington, publicó un informe donde catalogaba al Suaiyun como un claro ejemplo de doble uso tecnológico. Un instrumento que puede recoger datos para proteger el medio ambiente, o para lanzar un ataque cibernético desde el mar. Y es que lo más perturbador no es lo que sabemos, sino lo que no sabemos. ¿Cómo responde un dron submarino del Suaiyun ante una amenaza? ¿Quién controla sus decisiones? ¿Hasta dónde llega su autonomía?
¿Y qué pasaría si el algoritmo interpreta un barco pesquero como un blanco enemigo? La niebla de la guerra ya no es solo una metáfora. Ahora es literal. Y navega bajo bandera china, sin capitán, sin timón, sin rostro. El Suaiyun es solo el comienzo. Harry USV, el mini destructor fantasma. Mientras el Suaiyun parece una nave de exploración científica con capacidades ocultas, el siguiente protagonista de esta historia no oculta nada. No finge ser un barco pacífico. El Harry USV es, sin rodeos, una máquina de guerra autónoma. Su nombre técnico es simple, Harry. Sus dimensiones no impresionan a simple vista, 15 metros de eslora, apenas el tamaño de una lancha rápida. Pero lo importante no está en su tamaño. Lo importante está en su diseño, en su capacidad de operar sin tripulación, y en lo que lleva consigo. Construido por el China's Shipbuilding Industry Corporation, CSIC, el Harry fue presentado al mundo en 2018 durante la exposición naval de Zhuhai. Pero desde entonces ha evolucionado en silencio, sin publicidad, sin titulares, hasta convertirse en una de las amenazas más versátiles del nuevo campo de batalla marítimo. Imagina un mini destructor no tripulado, equipado con un radar tipo AESA capaz de rastrear múltiples objetivos aéreos y marítimos. Un sistema de lanzamiento vertical para misiles antibuque o antiaéreos. Torpedos livianos para combate antisubmarino. Y sensores electrónicos para guerra de señales. Todo esto, en un cuerpo sin cabina, sin marineros, sin luces. El Harry puede navegar solo o en enjambres, actuando de forma coordinada con otros drones de superficie, o incluso con el Suaiyun como nave madre. Sus capacidades lo hacen ideal para 3 misiones clave: defensa de costas, patrullaje de zonas estratégicas y sabotaje naval encubierto. Por ejemplo, podría colarse entre una formación enemiga, identificar un buque de mando y lanzar un ataque quirúrgico sin previo aviso. Lo interesante es que China lo ha comparado con el concepto Aegis en miniatura, haciendo referencia a los avanzados sistemas de combate estadounidenses. Pero a diferencia de un destructor Aegis, este no necesita tripulación, no emite señales visibles, y puede operar en aguas poco profundas o restringidas. Una de sus funciones más temidas es su posible uso como señuelo autónomo. Puede simular ser un objetivo de alto valor para distraer a las defensas enemigas, mientras otros drones aéreos o submarinos reales realizan la verdadera ofensiva. Ahora bien, ¿cómo responde Occidente a esto? El Pentágono ha empezado a desarrollar proyectos similares. El más conocido es el Sea Hunter de DARPA, un buque autónomo para misiones antisubmarinas. Pero mientras Estados Unidos sigue en fase experimental y de evaluación ética, China ya está desplegando estos sistemas en escenarios reales. El Harry, por su tamaño, puede lanzarse desde cualquier buque convencional, o incluso desde tierra firme, desde contenedores portuarios modificados. Puede programarse con un destino y una misión, y no necesita intervención humana para ejecutarla. ¿Y qué ocurre si se pierde comunicación? Sigue adelante. Porque, como el Suaiyun, también posee algoritmos de navegación autónoma. Es, en resumen, una bala inteligente, flotante, y programada para golpear sin remordimientos. Y si el Suaiyun era la mente del enjambre, el Harry es el puño cerrado que golpea sin previo aviso. Y no está solo. Porque el siguiente en nuestra lista ya no navega, sino que vuela. El portador de los 100 cuchillos. Ahora mira al cielo. Porque mientras los mares son colonizados por embarcaciones sin rostro, los cielos ya no pertenecen a los aviones con pilotos humanos. En silencio, una sombra gigante ha comenzado a surcar la atmósfera, más allá de los radares convencionales, cargando en su vientre a decenas, quizás cientos de drones asesinos. Su nombre es Hyutian, que en mandarín significa 9 cielos. Pero no tiene nada de celestial. Se trata del vehículo aéreo nodriza más grande jamás diseñado con propósitos operativos. Un dron gigante, sin cabina, sin tripulación, con una envergadura superior a los 25 metros, y un alcance que bordea los 7.000 kilómetros. Suficiente para despegar desde China continental y alcanzar cualquier punto del Pacífico, del sudeste asiático o del Océano Índico. ¿Y qué lo hace tan especial? El Hyutian no es un dron de combate común. Es una plataforma madre aérea. Una base voladora que transporta y lanza en pleno vuelo enjambres de drones más pequeños, que pueden realizar tareas de vigilancia, interferencia electrónica o directamente, misiones kamikaze.
Según estimaciones basadas en análisis satelitales y documentos filtrados, este coloso podría transportar hasta 100 microdrones simultáneamente. Y todos controlados por un sistema de inteligencia artificial centralizado, con capacidad de comunicación entre unidades, de forma similar a una bandada de aves migratorias. Pero estas aves no buscan calor. Buscan blancos. Los drones hijos del Hyutian pueden volar en modo furtivo, a baja altitud. Penetrar sistemas antiaéreos usando números y confusión. Establecer redes de comunicación temporales entre sí. Y lo más temido, tomar decisiones básicas sin intervención humana. En términos de guerra moderna, esto representa un cambio total. Porque ya no hablamos de soldados que presionan botones. Hablamos de algoritmos que deciden cuándo y a quién destruir. El Hyutian también puede actuar como un satélite temporal de comunicaciones, un nodo aéreo de guerra electrónica o incluso un sensor de alta precisión que mapea en tiempo real zonas enteras del campo de batalla. Pero no se trata solo de tecnología. Se trata de proyección estratégica. Un dron como el Hyutian puede patrullar durante horas, tal vez días, sobre puntos clave del océano, sin ser detectado, observando con paciencia, esperando el momento exacto para liberar su enjambre. Y si bien China ha declarado que este tipo de vehículo tiene usos duales, incluyendo control de incendios, monitoreo climático o misiones de rescate, la realidad es que su arquitectura fue diseñada para la guerra. Y no cualquier guerra. Una guerra donde el enemigo nunca ve al piloto. Porque no hay piloto. Una guerra donde el ataque llega desde el cielo, sin aviso, sin bandera, sin declaración. El Hyutian es un nuevo tipo de arma. Un nuevo tipo de amenaza. Y marca un antes y un después en el dominio aéreo. Pero si esto parece aterrador desde el aire, espera a conocer la próxima plataforma, que no solo navega y transporta drones, sino que también lanza cazas no tripulados desde su cubierta. Como si fuese un portaaviones fantasma. Te presento al Type 076. Guerra de enjambres, el dominio invisible. Hasta ahora hemos hablado de naves. De estructuras flotantes o voladoras. De siluetas metálicas moviéndose por mar o cielo. Pero todo eso es solo la carcasa. La verdadera revolución está en lo que esas naves contienen. Un enjambre. Drones autónomos. Coordinados. Inteligentes. Baratos. Una nueva forma de hacer la guerra. No con un misil de millones de dólares. Sino con 100 drones de $1000 cada uno, que saturan las defensas del enemigo y lo dejan sin opciones. Bienvenido a la era de la guerra de enjambres. China no es el único país desarrollando esta tecnología, pero sí uno de los que más rápido ha avanzado en su integración real en plataformas operativas. Mientras otros países todavía están en pruebas controladas, China ya ha demostrado, en ejercicios militares y misiones encubiertas, que sus barcos madre de drones pueden desplegar, coordinar y sostener ataques de enjambre con una eficiencia asombrosa. ¿Qué significa esto, en términos reales? Significa que una base aérea puede ser atacada por 80 drones simultáneamente que llegan a distintas altitudes, en oleadas, algunos con explosivos, otros con cámaras, otros simplemente como distracción. Significa que un destructor moderno, incluso uno equipado con sistemas avanzados como el Aegis, puede ser abrumado. Porque los sistemas de defensa antiaérea están diseñados para blancos valiosos, no para múltiples objetivos de bajo costo que llegan desde múltiples ángulos. La defensa se vuelve inviable económicamente. Cada interceptor cuesta cientos de miles. Cada dron kamikaze puede valer $1000 o $2000. Matemáticamente, es una guerra que favorece al atacante. Pero no todo es cinético. El enjambre también es electrónico. Algunos drones se especializan en interferir radares, comunicaciones, señales GPS. Otros recogen información y la transmiten en tiempo real a centros de comando. Incluso hay indicios de que China ya ha probado drones que simulan ser otros drones, como si un fantasma lanzara ilusiones para confundir las defensas. Y lo más perturbador, algunos pueden tomar decisiones de combate sin intervención humana. Los algoritmos de enjambre aprenden. Se adaptan. Identifican patrones. Si uno de ellos falla, los otros cambian de táctica. Si un objetivo es destruido, reorganizan su ataque. Es como luchar contra un enemigo que no siente miedo, ni duda, ni fatiga. Solo calcula, ejecuta y se actualiza. ¿Y quién controla todo esto? En teoría,
hay un operador humano detrás. En la práctica, cada vez hay más autonomía. Y en medio del caos de la guerra, ¿quién responde si un enjambre se equivoca? La responsabilidad legal se disuelve en la niebla. El comandante es una línea de código. La decisión de matar, una variable en un sistema neural. Las potencias occidentales ya lo saben. Estados Unidos ha lanzado proyectos como Replicate y Ghost Fleet Overlord, tratando de contrarrestar esta marea tecnológica. Pero mientras tanto, China ya ha desplegado su Aiyun, Hari, Huitian y Type 076. Ya no es ciencia ficción. Es una carrera armamentista silenciosa, donde quien controle los enjambres, controlará los océanos y los cielos. Y eso nos lleva a una pregunta esencial. ¿Estamos preparados para este nuevo tipo de guerra? Una guerra sin héroes visibles. Sin batallas épicas cuerpo a cuerpo. Solo enjambres invisibles que llegan como langostas, consumen todo y desaparecen. El dilema ético cuando la guerra no tiene rostro. Hasta aquí, hemos hablado de máquinas. De barcos que navegan solos. De drones que piensan por sí mismos. De enjambres que atacan sin una orden directa. Pero ahora toca hacernos una pregunta mucho más profunda. ¿Dónde queda el ser humano en todo esto? Porque si la guerra se convierte en un algoritmo. Si la decisión de matar ya no la toma un soldado, sino un sistema de inteligencia artificial. ¿Quién es el responsable cuando algo sale mal? Los estrategas militares llaman a esto la zona gris del mando autónomo. Un espacio donde la tecnología supera a la doctrina. Donde las decisiones son rápidas, precisas, pero inhumanas. ¿Quién responde si un dron mata a civiles por error? ¿Quién firma la orden de ataque cuando no hay orden, solo una rutina activada por un sensor? Y más aún, ¿cómo diferenciar entre un dron civil y uno militar cuando ambos pueden salir del mismo barco madre, del mismo Suaiyun, con la misma estructura, y simplemente, una línea distinta de código? Hoy, muchos de estos sistemas se desarrollan bajo el concepto de uso dual. Científico por fuera. Militar por dentro. Es legal. Es práctico. Pero también es moralmente ambiguo. La Convención de Ginebra, las leyes del mar, los acuerdos internacionales de guerra, fueron escritos en una era donde los soldados llevaban uniforme y los barcos tenían bandera. Hoy, en cambio, la amenaza puede venir de un barco que no emite señales, que navega sin tripulación, y cuyos drones pueden ser tan pequeños como una caja de zapatos. La comunidad internacional aún no tiene respuestas claras. Organismos como la ONU y la Unión Europea han iniciado discusiones para limitar el uso de armamento autónomo letal, también conocidos como LAWS, Lethal Autonomous Weapon Systems. Pero mientras se debate en mesas diplomáticas, los algoritmos siguen evolucionando. Y los países siguen invirtiendo. Porque la verdad incómoda es esta. Nadie quiere quedarse atrás. Y si un país adopta un código ético estricto, simplemente será superado por otro que no lo tenga. Estamos frente a una nueva doctrina de disuasión, una donde el poder ya no es cuántos tanques tienes, sino cuántos enjambres puedes desplegar sin intervención humana. Y eso nos lleva a una frontera filosófica. Si una máquina puede decidir quién vive y quién muere. Si un dron puede atacar sin remordimientos. Si una flota sin alma domina los mares. Entonces, ¿dónde queda la guerra justa? ¿Dónde queda la compasión, el juicio, el perdón? Tal vez estamos entrando en una época donde la guerra ya no necesita de la humanidad para ser librada. Y eso debería asustarnos. El silencio después del enjambre, conclusión y llamado al despertar. Ya recorrimos los océanos. Vimos al Suaiyun, flotando como un espectro, lanzando drones desde su vientre. Conocimos al Hari, el mini destructor sin tripulación que ataca sin rostro. Alzamos la mirada y vimos al Huitian, el portador aéreo de 100 cuchillas invisibles. Y contemplamos al Type 076, ese gigante anfibio que no necesita pilotos para dominar el cielo. Todos ellos tienen algo en común. Son herramientas sin alma. Creadas por humanos, sí, pero no para servir a la paz, sino para ejecutar órdenes sin cuestionamientos, sin emociones, sin responsabilidad. Vivimos en una era donde el mar, el aire, incluso el espacio, ya no son dominios humanos. Son campos de batalla invisibles, llenos de señales, códigos, impulsos eléctricos. Y lo más inquietante, decisiones que ya no pasan por manos humanas. China no es el único actor.
Estados Unidos, Rusia, Irán, Israel, Turquía, todos están construyendo sus propios enjambres, sus propios barcos madre, sus propios cerebros artificiales de guerra. Pero mientras la tecnología avanza, ¿nuestra ética avanza con ella? ¿Nuestras leyes, nuestros tratados, nuestros principios morales, pueden contener esta ola? ¿O estamos entrando sin darnos cuenta en una guerra que nadie va a declarar oficialmente, pero que ya ha comenzado, en silencio? Es fácil ver esto como algo lejano, como ciencia ficción, como un problema del futuro. Pero ya no lo es. Estos buques ya navegan. Estos enjambres ya entrenan. Y estas decisiones ya están siendo tomadas. Por eso te invito a algo más que solo ver este video. Te invito a reflexionar. A preguntar. A discutir. A investigar. Porque el primer paso hacia el desastre es el silencio. Y los océanos, hoy, están más silenciosos que nunca. ¿Qué opinas tú? ¿Debería el mundo regular el uso de drones autónomos letales? ¿Estamos preparados para una guerra sin humanos? ¿Quién tiene el control real, los países o los algoritmos? Déjame tu comentario. Participa en esta conversación antes de que ya no tengamos voz en ella. Porque el futuro no está escrito. Pero sí, está siendo programado. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio, donde analizaremos las contramedidas tecnológicas que podrían detener un enjambre, antes de que sea demasiado tarde. Hasta entonces. Mantente alerta. Mantente informado. Y sobre todo, piensa por ti mismo.